Hola, bienvenidos a la formación básica sobre datos y mapas de recursos de la primera infancia. Soy Rebecca Halperin y estaré con mi cofacilitadora Artisha Handler. Para aprovechar al máximo esta presentación, necesitará el documento guía de actividades. Si no lo tiene, por favor descárguelo ahora. A lo largo de la formación podrá hacer una pausa y reflexionar sobre lo que ha aprendido, por lo que es conveniente que tenga algo cerca para escribir. Esta formación sobre datos y mapas y activos de la primera infancia es la cuarta de una serie de 7 formaciones básicas que estarán a su disposición. Le seguirán participación de los padres y la comunidad, plantilla, instalaciones. Hoy usted comprenderá y practicará el enfoque de escaneo regional. Explorará cómo enfocar la equidad racial en el escaneo regional. Revisará los datos y herramientas para apoyar la exploración regional. Conocerá los apoyos que tiene el equipo de Birth to Five en materia de datos. El escaneo regional es un aspecto destacado de los consejos de acción. Ahora queremos darle conceptos clave relacionados con los datos y los mapas activos, así como el abordaje del escaneo regional. Quiero compartirles la agenda para la formación. Ya hemos cubierto la bienvenida e introducción de la formación. Ahora veremos cómo abordar la exploración regional parte 1-3. Cómo abordar la exploración regional parte 4. Participación de las familias y los miembros de la comunidad. Herramientas de datos para la exploración regional. Recursos. Probablemente ya conozca esta diapositiva. Como recordatorio, el CS3 tiene como objetivo apoyar a las comunidades y regiones locales mediante el desarrollo de la capacidad de los sistemas comunitarios. Y hoy vamos a desarrollarla en torno a los datos. Los consejos de acción Birth to Five harán un análisis regional completo o evaluación de necesidades del panorama de los servicios de educación y atención a la primera infancia. Se identificará las carencias en sus necesidades y se formulará recomendaciones para ampliar los servicios. Un componente clave del trabajo de Birth to Five es dar voz a los padres y las familias, por lo que hablaremos de cómo hacerlo a lo largo del análisis regional. Esta información viene directamente de la sección de preguntas frecuentes del sitio web de Birth to Five. Haga una pausa en la formación y reflexione sobre la siguiente pregunta. Cuando piensa lo que implica realizar la exploración regional, ¿qué piensa y qué siente? Recuerde reanudar el entrenamiento después de haber reflexionado sobre la pregunta. Es posible que ya haya visto esta definición de equidad racial. La equidad racial debe ser una parte central del escaneo regional y se debe aplicar un enfoque de equidad racial en todo el proceso. Revisaremos las estrategias específicas que puede utilizar para ello. Voy a leer una cita del artículo Centering Equity in Collective Impact. Solo cuando los esfuerzos de impacto colectivo se tomen el tiempo para comprender quién ha sido marginado, por qué y cómo han experimentado marginación, y tras dicha investigación emprendan acciones específicas para crear políticas, prácticas e instituciones que aborden las desigualdades actuales e históricas, estas comunidades serán liberadas para alcanzar su pleno potencial. Esta cita ilustra cómo el escaneo regional puede enfocar la equidad racial en el proceso para trabajar y lograr la equidad racial como resultado en sus regiones. Hoy estaremos destacando formas específicas de incorporar la equidad racial en el escaneo regional, con este icono de la comunidad aquí. Así que en cualquier lugar que vea ese icono, señalará un paso clave para incorporar la equidad racial. Veamos cómo abordar la exploración regional. ¿En qué consiste? Es un proceso para entender las condiciones regionales del sistema de educación y atención a la primera infancia, con la participación sistémica de diversas partes interesadas
en la recopilación y el análisis de datos. Este es el esquema del escaneo regional del Consejo de Acción de Birth to Five. Las secciones 1 a 7 se desarrollarán unas sobre otras y la sección 8 será la conclusión. Haga una pausa y reflexione sobre las siguientes preguntas. ¿Qué opina del esquema del escaneo regional? ¿Por dónde cree que es mejor empezar? El primer paso es conseguir la participación de las distintas partes interesadas. Tal vez se pregunte quiénes son las diversas partes interesadas de mi región que deberían participar en el análisis regional. Diversas partes interesadas pueden ser familias y miembros de la comunidad, líderes de empresas locales, agencias de servicios, grupos religiosos, funcionarios electos y miembros influyentes de la comunidad. Los proveedores de cuidado de niños, los directores de Head Start, profesionales de la salud, miembros del sistema escolar. También hay que pensar en los niveles verticales dentro de las organizaciones. Participan directores, superintendentes y los profesores. Pensar en qué partes participan en todo el escaneo regional es el primer lugar en el que entra en juego la equidad racial. Al emprender una importante labor del Consejo de Acción y Familia, es importante reconocer el valor que aporta la diversidad de pensamiento y conocimientos. Y solo se encuentra cuando se tiene la intención de reunir a las personas. He aquí algunas preguntas que tal vez desee plantearse. ¿Quién está en la sala? ¿Quién intenta entrar pero no puede? ¿Quién corre el riesgo de ser retirado de la sala? Estas preguntas ayudarán a identificar lagunas en la participación. A medida que los consejos de acción trabajen en todas las fases del análisis regional, les animamos a que vuelvan a plantearse estas preguntas. A medida que comience y continúe involucrando a las partes interesadas, hablemos de cómo será el proceso de exploración regional. Este gráfico ilustra el proceso. Es importante señalar que, aunque se presente en orden numérico, en realidad no es un proceso lineal. Aunque es probable que la exploración comience con la recopilación de información que puede contarse o medirse y a la que se puede dar un valor numérico. Es posible que se avance y retroceda entre fases. Otro aspecto crucial a tener en cuenta es que los consejos de acción y familia, los miembros de la comunidad y las familias deben participar en el proceso. El primer paso en el proceso consiste en recopilar datos cuantitativos iniciales. Esto es un punto de partida para responder a la pregunta, ¿cómo es hoy nuestra región y el panorama de la educación y atención a la primera infancia en nuestra comunidad? Los consejos de acción Birth to Five formularán esa pregunta para su región. En esta fase se tendrán en cuenta datos cuantitativos o basados en cifras, como cuántos niños y cuántos programas hay en su región. En esta fase se trata de conocer su región a través de los datos. Los datos iniciales sobre su región deben considerarse una linterna que muestra lo que podría ser necesario explorar más a través del proceso de exploración regional. Los datos iniciales no deben verse como un martillo para arreglar lo que a primera vista puede parecer un problema. La equidad puede replantear y cuestionar los supuestos hechos presentados por los datos iniciales que se recopilen. A medida que los consejos de acción empiezan a examinar los datos, hay que saber que no se capta todo el contexto, los matices y la experiencia de todas las familias y partes interesadas en la educación y los cuidados en la primera infancia. Y puede que no se represente la experiencia de los grupos racializados y marginados de la región. Los datos deben ayudar a entender las cosas, pero los consejos de acción
deben involucrar a las partes interesadas para ayudar a dar sentido y comprender mejor los datos que se tienen. Recopilar datos iniciales es como encender una linterna para ver el entorno en una habitación oscura. Será útil, pero no te mostrará la imagen completa. Uno de los escollos es que los datos disponibles suelen ser de hace 1 o 2 años. Esto se debe a que los datos sobre el número de niños y familias de una comunidad no están disponibles en tiempo real. Lleva tiempo recopilar esa información y validarla y probarla para compartirla. Algunos datos pueden estar incompletos. Por ejemplo, tenemos información sobre los proveedores de servicios de cuidado infantil. Ejemplo, ¿cuántos niños puede atender un proveedor autorizado? Pero no sabemos exactamente a cuántos atiende en realidad, lo que se conoce como inscripción. Por tanto, los datos sobre capacidad no ofrecen una imagen completa de los servicios de ECEC, ya que no tienen en cuenta la escasez de personal docente, las familias que no van a la guardería u otros motivos. Los datos pueden no estar disponibles. Por ejemplo, no hay muchos datos públicos de niños pequeños que utilicen los servicios de ECEC por raza y origen étnico. Desagregar los datos significa desglosarlos para examinar subpoblaciones o grupos. Es una forma importante de que los consejos de acción de Birth to Five comprendan mejor lo que ocurre en sus regiones y profundicen en los matices de las distintas experiencias de las familias y los niños de sus comunidades. Veremos algunos ejemplos de cómo desglosar los datos para profundizar y comprender algunas de las diversas experiencias dentro de las regiones. Veremos algunos ejemplos de cómo desglosar los datos para profundizar y comprender algunas de las diversas experiencias dentro de las regiones. Demos un vistazo a lo que podemos aprender cuando desglosamos los datos. Veamos la renta familiar media del Estado. El ingreso familiar medio en Illinois es de $68,428. Haga una pausa en la formación para reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Qué le indican los datos sobre la renta familiar media de Illinois? Si es necesario, puede consultar la diapositiva anterior. Veamos ahora la renta familiar media por raza y etnia en Illinois. Recordemos ahora la renta media global de los hogares del Estado. Haga una pausa en el entrenamiento y reflexione sobre las siguientes preguntas. ¿Qué le dicen los datos desglosados sobre la renta familiar media en Illinois? ¿Qué historia de los hogares omite los datos sobre este promedio? ¿Por qué es importante desglosar los datos? Si le es útil, consulte la diapositiva anterior. Esta es la brecha en el condado de Lake para los servicios de educación y cuidado infantil financiados con fondos públicos, en comparación con el número de niños elegibles. Puede ver el número de plazas financiadas por edad de los niños en el condado en comparación con el número de niños elegibles en cada región. Haga una pausa y reflexione sobre lo siguiente. ¿Qué percibe en el gráfico de la diapositiva anterior? 6.869 bebés y niños pequeños son elegibles para los programas financiados con fondos públicos en el condado de Lake, pero solo 434 niños reciben programas o servicios. También nos dimos cuenta de que 6.435 niños no están recibiendo programas y o servicios. También vemos que 7.598 niños de 3 a 5 años cumplen los requisitos para estar en programas públicos de Lake, pero solo 2.074 tienen plaza y 5.524 no participan en ningún programa o servicio. Veamos datos de algunas comunidades de Lake. Son comunidades asociadas prioritarias. Las partes interesadas de la comunidad habían estado trabajando, por lo que eran conscientes de que se debía prestar atención a los datos de la brecha de franjas horarias en estas comunidades, para ayudar en los esfuerzos del condado para avanzar en la equidad.
El desglose de los datos muestra algunas ideas clave. Podemos ver en estas comunidades específicas que muchas personas no tienen de 0 a 2 servicios financiados con fondos públicos y algunos no tienen 3 a 5 servicios financiados. También podemos ver que hay muchos niños por debajo del 185% del nivel federal de pobreza, por lo que es probable que reúnan los requisitos para recibir servicios de ECEC. Si vemos un poco más, el 76% de los niños de 0 a 2 años y de 3 a 5 años que reúnen los requisitos en el condado viven en estas 7 comunidades. Si recuerdan, el número de niños de 0 a 2 años con los requisitos era algo más de 6.800 y el de niños de 3 a 5 años casi 7.600. Vemos que el 76% de los niños de 0 a 5 años cumplen los requisitos y viven en estas comunidades, por lo que varios servicios de ECEC podrían prestarse en estas zonas. Pero el segundo dato lo contradice. Solo el 43% de las plazas financiadas para niños de 0 a 2 años están en estas comunidades. Así, de 434 plazas, solo 185 están en estas 7 comunidades, lo que indica que los niños y las familias pueden no tener los servicios que necesitan cerca de donde viven. Aquí hemos desglosado los datos por comunidades socias prioritarias y hemos visto cómo podríamos empezar a dar sentido a los datos. Esta es la segunda fase del proceso de exploración regional. Acabamos de ver que los datos cuantitativos iniciales no siempre proporcionarán los matices y detalles necesarios para explicar lo que está ocurriendo en su región. El escaneo regional comienza examinando algunos datos de su región, número de programas, número de niños, etc. Para entender realmente su región, es importante que los consejos de acción y otros grupos comunitarios ayuden a dar sentido a los datos. El análisis de datos ayuda a encontrar significado en los datos para entender los matices de su región. Ayuda a la comunidad a ver las lagunas que pueden existir y a centrarse en las principales partes interesadas que deben participar y ser consultadas en el análisis regional. Inicie una conversación sobre la información adicional que puede ser necesario seguir explorando para comprender el panorama de su región. Cuando decimos dar sentido a los datos, queremos decir que los consejos de acción y familia, los miembros de la comunidad y las familias participan revisando los datos y respondiendo algunas preguntas clave, como las que ven aquí. A medida que analice los datos, es posible que surjan aún más preguntas. Hablemos de quién debe participar y cómo se facilita esta fase. Es importante dar sentido a los datos recopilados. Los consejos de acción y de familia, así como las partes interesadas de la comunidad, ayudarán a dar sentido a los datos. Considere la posibilidad de realizar un análisis de brechas entre las partes interesadas. Esto implica pensar quién está en la sala dando sentido a los datos y quién no está en la sala. Involucrar a los miembros racializados y marginados de la comunidad en este proceso es otra forma de incorporar la equidad racial en el proceso de escaneo regional. Otra cuestión es cómo dar sentido a los datos cuando se cuenta con un grupo diverso de partes interesadas. Sugerimos usar un recorrido por los datos, una herramienta que puede usarse para facilitar los debates entre las familias, los grupos comunitarios y las partes interesadas. Ahora veremos cómo dar sentido a los datos. Esta es la tabla de datos que usará y que encontrará en su guía de actividades. Ahora, pause la grabación y lea las instrucciones de la actividad. Cuando empiece de nuevo, compartiremos algunas ideas de la actividad. Dar sentido a los datos. Un detalle clave es la falta de información sobre el número total de niños de la zona. Según los datos proporcionados, no sabemos por qué fluctuaron las cifras de los programas de ECEC, pero podemos deducir que la pandemia influyó. En el gráfico de datos, vemos la capacidad o disponibilidad de plazas para cada uno de los programas, pero no sabemos cuántos niños están realmente ahí. Algunas personas a las que sería útil recurrir para comprender mejor estos datos y brindar un contexto adicional son los proveedores de programas, las familias.
la Agencia de Recursos y Referencias de Cuidado Infantil Local. Puede que tenga otras observaciones, así como otras personas a las que considere útil dirigirse para comprender mejor los datos. Solo queríamos señalar algunas de nuestras observaciones. Una tercera fase consiste en recopilar datos cualitativos para comprender mejor el contexto de su región. Estos datos nos ayudan a entender por qué, cómo y qué ha ocurrido, y es una forma clave de obtener una imagen más completa de lo que está ocurriendo en su región. Esta información se puede obtener con encuestas, entrevistas o grupos de discusión, y las respuestas aportarán la opinión de las familias con niños pequeños para comprender si el significado que se ha empezado a dar a los datos refleja las diversas experiencias de las familias de su región. Los datos cualitativos pueden incluir datos numéricos, pero casi siempre contienen comentarios o respuestas a encuestas o notas de grupos de discusión o entrevistas. Una vez recogidas las respuestas de padres e interesados en la comunidad, los consejos de acción tendrán que dar sentido a los datos cualitativos recopilados. Una forma de hacerlo es mediante el análisis cualitativo de los mismos. Esto requiere codificación, que es el proceso de categorizar o identificar temas en los datos. Ahora vamos a hablar de algunas consideraciones clave para la difusión de datos cualitativos. La recopilación de datos cualitativos es otro punto clave donde incluir la equidad racial al proceso de escaneo regional. Hay que tener algunas consideraciones al recopilar estos datos que vamos a señalar. Lo que queremos destacar son la formulación de las preguntas adecuadas. Es importante que estén claros los objetivos de la participación de las familias y las comunidades, y que las preguntas formuladas ayuden a informar eso. También es fundamental hablar con las familias y las comunidades en términos claros y con los que se identifiquen, evitando la jerga. Esta es otra oportunidad para pensar en las lagunas existentes entre las partes interesadas y asegurarse de que se represente a las familias y comunidades. Considere la raza y el origen étnico, el nivel socioeconómico y la representación geográfica. Para las regiones con grandes ciudades o pueblos, no olvide hablar con las familias de zonas rurales. Y tenga en cuenta la accesibilidad lingüística y asegúrese de contar con materiales y personas que pueden ser miembros del Consejo Regional de Birth to Five o socios que puedan conversar con las familias en su lengua materna preferida. Ahora, hablemos de la última fase del proceso, la identificación de las percepciones y los próximos pasos. Se reúnen todos los datos para identificar las percepciones sobre su región y esbozar los próximos pasos a partir de lo que su región ha aprendido al realizar el escaneo. La sección 8 es donde trabajarán en sus consejos de acción para combinar las distintas secciones y datos para responder a las preguntas que aquí se plantean. ¿Cuáles son las principales conclusiones del análisis regional? ¿Los niños y las familias tienen los servicios de ECEC que necesitan y desean en esta región? ¿Qué desigualdades existen en la región? ¿Cuáles son los próximos pasos que puede dar la región para abordar las conclusiones del escaneo? Es similar a la fase de búsqueda de significado, pero con más secciones y tipos de datos. Es un enfoque acumulativo en el que se identifican las ideas clave, las necesidades de los niños y las familias, las desigualdades existentes y los próximos pasos que debe dar la región para abordar los resultados. Una estrategia útil para reunir todos los datos es el recorrido por los datos. Ya hablamos de ello antes. Es una herramienta que puede usarse en todo el proceso de escaneo regional para obtener información de las distintas partes interesadas y dar sentido a todos los datos que se reúnen. Un recorrido por los datos implica examen de datos y reflexión individual, compartir pares, puesta en común y debate en grupo, cierre. Podrían estar pensando en un recorrido de datos en sus consejos o estar involucrados en la planificación de los mismos. Para saber cómo llevarlo a cabo, póngase en contacto con el personal del consejo de su región. Hemos hablado de las fases 1 a 4, pero puede ver que implicar a las familias y a la comunidad es algo que debe ocurrir a lo largo de todas las fases del escaneo regional. Esto incluye llegar a las comunidades e individuos que representan a varias razas y etnias y otros grupos marginados en su región. Queremos dedicar algo de tiempo a hablar de por qué es tan importante.
Por favor, haga una pausa en la formación y haga clic en el enlace de abajo. Vamos a ver un breve video de una charla TED con la escritora Chimamanda Adichie. En este video explica el peligro de una historia única. Tómese un tiempo para hacer la pausa y vea este video. Haga una pausa en la formación y reflexione sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica el peligro de una historia única a su trabajo con el escaneo regional? Como dice Adichie, la consecuencia es que roba dignidad a las personas, dificulta el reconocimiento de nuestra humanidad, enfatiza cómo somos diferentes en lugar de cómo somos similares. Las historias pueden servir para humanizar y empoderar. Escuchar las diversas historias con las que usted se comprometa a través de encuestas, grupos de discusión y entrevistas ayudará a centrar la equidad en la exploración regional. Aquí hay tres prácticas esenciales para implicar a las familias y a las diversas partes interesadas que queremos destacar. Incluye a diversas partes interesadas en todo el escaneo regional para ampliar el alcance y enfocar la equidad racial en el escaneo regional. Habría de asegurarse de que los consejos de acción y de familia, los miembros de la comunidad y las familias sean representativos de las distintas poblaciones y grupos que viven en su región. Facilite las reuniones del escaneo regional con diversas partes interesadas, preparando cuidadosamente la participación equitativa en sus reuniones del Consejo de Acción y de Familia. Esto puede incluir reuniones comunitarias y participación en el análisis regional con padres y proveedores. También significa considerar el uso del lenguaje en sus reuniones. Use un lenguaje culturalmente receptivo y accesible, evitando acrónimos. Escuche las diversas partes interesadas a lo largo de todo el proceso. Han cubierto mucho hoy, pero queremos que sepan que hay varias herramientas que estarán disponibles para ayudar a llevar a cabo el escaneo regional. Voy a repasar brevemente las herramientas de datos. Aquí figura una lista de las herramientas para que el personal del Consejo Regional de Birth to Five apoye el trabajo con el escaneo regional. Por favor, búsquela si tiene interés en estas herramientas. Informe regional, portal de datos, gráficos de datos, mapa de activos y guía de mapas, directorio de colaboración CS3, guía de participación y seminario web, protocolo de Data Walk. Aquí tenemos algunos recursos que estarán disponibles para contribuir a la exploración regional. Pause un momento la formación y reflexione sobre las siguientes preguntas. Imagine que su región ha completado la exploración regional. ¿Qué ve? ¿Siente? ¿Oye? Hemos llegado al final de la formación. Muchas gracias por su tiempo hoy.